La Superintendencia de Administración Tributaria gastó más de 18 millones de quetzales en bonos otorgados a sus empleados. Los bonos fueron por Navidad, por mejor desempeño y por aniversario de la institución. 4.500 trabajadores recibieron más de 4.000 quetzales por bonos en diciembre. El parlamentario de la Unidad Nacional de la Esperanza aseguró que denunciarán penalmente a los directivos de la SAT por otorgar el dinero cuando no llegaron a la meta de recaudación. Según la información que nos dieron acá, alrededor de 4.500 trabajadores recibieron 2.000 quetzales de bono de eficiencia, 1.500 de bono navideño y 600 quetzales de bono aniversario, que hace un total de 4.100 quetzales por cada uno de los 4.500 trabajadores, lo que hace un total de 18.450.000 quetzales. Violando el artículo 74 del reglamento interno de la SAT, donde claramente dice que los bonos se otorgarán si solo si se cumplen con las metas de recaudación. Aquí hubo abuso de autoridad, incumplimiento de deberes. La UNE va a accionar contra los que tomaron esta decisión de otorgar 18 millones en bonos navideño, bono de eficiencia, bono de aniversario en la administración tributaria, violando este artículo 74 del reglamento que ellos mismos aprobaron. Se buscó la reacción de la Superintendencia de Administración Tributaria del porqué, las razones de entregar el bono, pero el intendente se negó a hablar. Bueno, SAT es nuestro hashtag de la noche. Vamos a las redes porque tenemos ya mensajes con esa etiqueta y por supuesto los vamos a revisar antes de darle la bienvenida a nuestros analistas de hoy. Denis Sagastume nos plantea con Bono SAT, ¿cuándo vamos a salir de esta desgracia con estas acciones? No es empresa privada, el Estado tiene un sueldo y punto. Nos dicen, deben de revisar el presupuesto que aprobaron para este año y se llevarían muchas sorpresas. Revisen las cuentas de gasto, es lo que nos plantea Guatemala Feliz. Alejandro, la institución no recaudó lo que debía y se les premia. ¿Cuándo les pedirán a cada empleado de su bono los de arriba? ¿Cuánto le pedirán a cada empleado los de arriba? Es lo que nos dice Alejandro. Beatriz, no hay para salud, educación y seguridad, pero sí para la SAT. Llora sangre. El doctor Hernández nos plantea, la solidaridad no es un asunto de leyes, es un asunto de valores morales, los cuales se han perdido. Acción incorrecta, pero legal. El doctor Zavala, bono SAT, los bonos son justos cuando se cumplen las metas. Es parte de lo que se viene analizando esta noche. Le doy la bienvenida y la palabra al licenciado Cristian Manolo Castillo Folgar. Muy buenas noches, Paola, Juan Carlos, y siempre es un placer poder entrar a sus hogares y poder debatir los temas que tienen que ver con la cotidianidad y con el Estado en este caso. Yo quiero partir de mi planteamiento el año pasado cuando referíamos el bono que se dio en la Corte de Constitucionalidad por un argumento similar, que era precisamente un bono por productividad en la Corte de Constitucionalidad, que había evacuado la gran cantidad de amparos que habían llegado por diferentes temas, pero particularmente en temas políticos. En aquel momento yo refería que no podemos discriminar la efectividad en lo público, porque es también una forma de cumplir con la función más allá de lo que le manda a uno un contrato de trabajo. En aquel momento la referencia de la magistrada de la Corte de Constitucionalidad era, bueno, los trabajadores se quedaron 10, 11, 12 de la noche porque de lo contrario, primero en ley, primero en derecho, los procesos que habían ingresado antes de los que ingresaron, por ejemplo, en contra de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, hubieran tenido que esperar todo un tiempo, todo un procedimiento y eso hubiera retrasado la aplicación de justicia. Ese fue básicamente el argumento de la magistrada presidenta de la CC para poder incentivar a sus trabajadores. En aquel momento yo refería precisamente que el buen desempeño de lo público también tiene que ser reconocido e incentivado, porque es una producción, solamente que en el lado del Estado. Entonces, yo sí quiero rescatar que no debemos pichicatear, por decirlo popularmente, con los buenos resultados que se logren en la función pública. El problema de fondo es el momento financiero del Estado. Tanto en aquel momento cuando se da el bono en la CC como en este momento, la situación financiera de transición política es muy compleja. Hay una serie de crisis que han llevado a la parálisis a diferentes instancias de la función pública, específicamente el caso de salud es tal vez el más crítico, pero lo que está en debate en este momento es la decisión se da en un momento financiero muy complejo y sobre todo
En el caso de la SAT en particular, que es el que debatimos esta noche, hay una violación expresa. No se llega a la meta de recaudación y a pesar de eso se da este beneficio. Aquí la pregunta es, ¿qué decisión política se va a tomar en la SAT? Si van a haber cambio de autoridades en la institución, o cuál es la razón por las cuales las autoridades de la SAT toman esta decisión de querer congraciarse con los trabajadores. Los resultados no han sido los mejores. Vemos que inclusive los pactos colectivos que buscan ese congraciarse con los trabajadores lleva a las autoridades políticas, ya sean nombradas o designadas, a asumir riesgos y a asumir compromisos con los trabajadores que después es difícil de sostener. O denuncias como la de los ministros de salud, ahora denunciados por la procuradora, porque firmaron pactos colectivos en detrimento de los bienes y de los intereses del Estado. Y a futuro. Porque además comprometen unos ingresos que no se tienen y que no se puede garantizar que se van a tener. A ver, que ahí hay otros temas que tratar. Antes de ir con Paola, le voy a leer algunos mensajes que están en las redes sociales. Cada trámite en la SAT es un viacrucis, no llegan a la meta, corrupción campeante y aún así ganan bonos. Solo en Guatemala es lo que nos dice José. Auri, abusos y amaños mientras los proveedores esperando que liberen el pago de facturas desde julio del 2015. Qué triste realidad. José González, es ridículo la situación. Salarios diferenciados para unos, bonos para otros, pobreza para muchos. Denis, qué triste. ¿A dónde se van los impuestos que pagamos? Luego preguntan por qué los ciudadanos no quieren pagar. Anderson, bono por productividad, bono navideño, próximamente el bono por el lápiz. ¿A dónde vamos a parar? Por favor, sacar sarcasmo al máximo es lo que nos dice Anderson. Veamos. Alejandro, la SAT aprovecha su poder coercitivo para extralimitar su burocracia. La baja eficiencia es la razón de la quiebra del Estado. Ana María nos dice, lamentablemente, que instituciones del gobierno hagan piñata con los recursos de Guatemala. Es parte de lo que se viene manejando esta noche en las redes sociales. Licenciada Paola Hurtado, bienvenida. Juan Carlos, Cristian, yo veo que lo grave y que genera más inconformidad e incluso indignación es que el directorio, las autoridades de la SAT tenían la potestad, por lo que nos explicaban ahora en la entrevista, de decir que este bono de productividad o de desempeño no se pagara. El de navideño y el de aniversario son compromisos. Los trabajadores lo tienen que recibir sí o sí. Pero el de productividad queda a discreción del directorio y la decisión fue, lo vamos a pagar. ¿Por qué lo vamos a pagar? Cuando la SAT no llega a su meta, la justificación puede ser que de esos 5 millardos casi que tiene de déficit, solo 1.7 son de recaudación, solo, es que no es nada, no es poco, no es poca cosa lo que la SAT no llegó. Y aparte, el servicio que le presta la SAT al ciudadano, que lo hemos visto mucho en las reacciones y lo hemos visto como ciudadanos también, no es el óptimo. No solo en la corrupción que vimos con la estructura de la línea o en la que vimos hace 2 años con la mafia de clonación de vehículos, sino en el servicio que le dan al usuario de la SAT. Al tributario. Es deficiente. Decía acá un tuitero, 18 millones en bonos y yo tengo que pasar horas y hasta días para sacar un RTU. Eso es lo que genera inconformidad, más lo que Cristian apuntaba. Todo lo que está viviendo el Estado, miren, el CONAP despidió la mitad de sus trabajadores porque no tiene con qué pagarles. O sea, los recursos naturales ya están sufriendo esta crisis. Y la SAT, en épocas de vacas flacas y de tanta crisis y de tanto desgaste para la institución, lo que hace es decir, congraciémonos con los trabajadores y démosles este bono. A ver, ahí habría que, cualquiera que haya hecho un trámite en la SAT le parecerá burocrático, lento, y habrán miles de historias individuales de lo que se está haciendo. Lo que hay que entender es que esa cifra de unos 4.500 millones de quetzales a las cuales no se llegó como meta de recaudación, en parte estaba apalancada por los impuestos que no fueron aprobados, que fueron declarados inconstitucionales. Hay una parte que obviamente de manera técnica no fue bien elaborado el presupuesto en cuanto a los ingresos que se tenían, que de manera sistemática se hizo durante el gobierno del Patriota, no se llegó nunca a esa meta. Pero casi 2 millardos es culpa de la SAT. En eso estamos totalmente de acuerdo.
en eso estamos totalmente de acuerdo. Y las estructuras criminales que están dentro de la SAT, eso está bien. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta otra variable, que es el golpe que recibe la SAT del año pasado con toda la desestructuración de la línea, valga la redundancia. Hay ahí, yo creo, un factor extraeconómico y un factor que no necesariamente responde a un momento de cambio dentro de la institución, sino de reacomodos dentro de la institución. Mucho se ha hablado que el descabezar la línea lo que permitió fue un reposicionamiento de otros actores. Pero hay que recordar que los trabajadores de la SAT quedaron, o el clima que se genera a partir de todo lo que sucedió, genera también un nivel de desestabilización dentro de la institución. Podría en alguna medida especularse que esta decisión vaya tras el objetivo de generar estabilidad y devolver las aguas al cauce y de tratar levantarle la moral al empleado. Exactamente. Pero ¿y la moral tributaria? No, desde luego. Estás levantándole la moral al empleado y le estás diciendo al que tributa, mire, igual, aunque no lleguemos a la meta, vamos a repartirnos el dinero porque hay un elemento que de pronto hay que también retomar en el debate, que Juan Carlos lo planteaba. El crecimiento de la recaudación ha sido sostenido prácticamente desde la creación de la SAT. Claro. Cada año respecto del año anterior hay un incremento en la recaudación. Lo que no logran es llegar a la meta que les impone, en este caso, el Partido Patriota para gastos del Estado, para poder compensar el presupuesto de ingresos y egresos, proyectar más de 56,000 millones de recaudación y poder tener un apalancamiento para poder endeudarse otros 20,000 millones. Sin embargo, la SAT sí ha mantenido, digamos, un crecimiento sostenido de la recaudación. Ahora, cuando eso lo confrontamos con el servicio al tributario directo, totalmente de acuerdo. Hay un desbalance muy profundo y sobre todo la SAT no está pensada o no ha sido diseñada para atender a ese tributario. Y es que ahí es, a ver, en ninguna parte de la historia del mundo y en ningún país del planeta pagar impuestos es agradable. Claro. O sea, por eso es que es una imposición. Por lo tanto, como Estado, usted debe de hacer que aquel que da parte de su trabajo al servicio público, al Estado en su conjunto, pues lo haga de la manera más fácil que se pueda, ¿no? Tiene que ser la forma más simple de decirle, mire, no... Pero cuando usted llega y una persona le dice, trae sus papeles, pero mire, es que no sé cuáles son. El 263 y en este formulario, ese tipo de cosas sí le dan un golpe a lo que Paola plantea, ¿no? Esa moral tributaria de que además de que tengo que pagar impuestos, pues el servicio que me dan ni siquiera es cómodo, ¿no? Agradable. Robando y de que las autoridades lo permitieron y aparte del servicio que me dan, yo tengo que pagar. Vamos a las redes, ahora voy con usted al cierre de esto. Nos dice a través de las redes Gabriela Villegas, ¿acaso solo SAT recibe bonos? ¿Solo SAT es deficiente? ¿El Ministerio Público, el OJ, trabajan eficientemente? ¿Ellos sí se lo merecen? ¿Es lo que plantea Gabriela? No. Efectivamente hay bonos y pactos colectivos. En el caso de la superintendencia no hay un pacto colectivo. Hay algunos que en este mismo espacio hemos dicho que son oprobiosos para el Estado de Guatemala, pero oprobiosos. Que eso no significa que no se incentive al trabajador público. Por supuesto, es que ahí hay varias cosas que tomar en cuenta. Jorge nos dice, cuando la cabeza está mal, ¿qué se puede esperar? Ya nada es imposible cuando se quiere volver a generar una imagen. Tanta burocracia para los trámites, ¿de qué sirve? Da vergüenza y pena para el pueblo este bono. Wilton nos decía, urgente una auditoría financiera y de procesos de control para las instituciones. ¿Pero quién? Cumplí mis metas laborales en 2015 con creces. Me dijeron, buen trabajo. Los de la SAT no cumplieron y les dan un bono SAT. Irónico, es lo que nos dice Romero. Y también nos plantean, a ver, nos dice Zamorita, es una vergüenza ante el salario diferenciado, tanta gente tratando de sobrevivir con el sueldo mínimo. Es parte de los mensajes Lick. Yo quisiera retomar un argumento que escuché en el planteamiento de las organizaciones de sociedad civil del departamento que me pareció muy, muy interesante. Cuando un empresario va a contratar a alguien que le administre su capital, que puede ser 10, 15, 20 millones de quetzales, busca en ese administrador las mejores cualidades y las mejores capacidades porque lo que busca es reproducir esos 20 millones de quetzales. ¿Por qué no
desde el lado de la ciudadanía, cuando se va a contratar a un funcionario público que maneja miles de millones de quetzales, no podemos aspirar a tener a los mejor capacitados y a los más experimentados y a aquellos que tengan la solvencia para administrar esos recursos de la mejor forma. Sin embargo, si hacemos eso, debemos retribuirlo al mismo nivel. El problema es que en Guatemala se ha caído en la perversión de que el funcionario público crece en la medida en que malutiliza los recursos que tiene a su disposición, y no por desempeño, no por calidad, y peor aún, ha habido un proceso de desprofesionalización de la función pública. Es decir, yo llego a los buenos puestos en el Estado por cuello, porque soy amigo del diputado, porque de pronto el presidente me nombró, o soy amigo de alguien de la familia del presidente, y en definitiva lo que hacemos es distorsionar la calidad de la función pública. Entonces, para poder incentivar a los trabajadores, se recurre a este tipo de temas. Y el problema es que entonces la función pública no atrae a los mejores. No atrae a aquellos que puedan agregarle valor a esa función pública y que ese valor pueda generar mejores condiciones de atención al usuario de las funciones del Estado. Además de eso, además de la perversión que se da a través de la politización de los nombramientos en el Estado, vemos mal los ciudadanos la retribución al buen trabajo de los ciudadanos. Claro. Y entonces vemos algunos planteamientos que dicen, bueno, en la empresa privada llegué a mis metas y lo que me dijeron fue que bueno, y dale, seguí para adelante. En lo público no cumplen bien y encima reciben este tipo de incentivos. Pero es que responde muchas veces a cuestiones políticas. Al plano político. Ese era el punto. Esa respuesta que se tiene a la presión política que se puede hacer desde la institución pública es lo que demerita el valor de esa retribución y ese incentivo para con el trabajador, porque ya no se convierte una respuesta a la calidad del trabajo en el servicio público, sino una respuesta a ese apalancamiento político, a esa fuerza política que se puede tener en una institución pública. ¿A qué me refiero? A ver, sin demeritar el trabajo de ningún médico, pero si yo vengo y le cierro las consultas externas, si dejo de operar, a ver, hay una presión política manifiesta que en algunos casos es justificada ante la falta de insumos, ante las carencias, pero sigue siendo una presión política. En otras ocasiones, pues no es tanto una opción justificada, sino más bien un método de presión coercitivo para con el funcionario de turno en pro de esos supuestos derechos ganados, ¿no? Vamos a las redes. Marlon nos dice, sea público o privado, el empleado necesita incentivos, no tildarlos a todos por los errores de otro. Eso es correcto. Gladys nos dice, ¿qué tan verídicos son los datos del crecimiento sostenido? Hay auditorías externas en que se basan los datos. Bueno, los datos del crecimiento son públicos. El crecimiento guatemalteco de manera regular está en torno al 3,5% anual, e incluso por ahí de 4% en algunos momentos, y el crecimiento de la recaudación también ha sido público y ha ido más o menos en torno, aunque han habido diferenciales que eran muy marcados, ¿no? O sea, había un incremento en las importaciones, pero no había un incremento sensible en cuanto a la recaudación por importación, lo cual era sumamente extraño. Y bueno, luego de que saliera a luz el caso de la línea, veíamos que habían datos que no concordaban en lo absoluto, Paola. El miembro del directorio nos decía que hubo una evaluación del desempeño de los empleados que podría darse a conocer si la pidiéramos, pero no es seguro. Yo no tengo dudas, o no pongo tanto en duda, que el empleado en lo individual tuvo un desempeño deseado para la institución. El problema es que el bono también se debería evaluar en función del desempeño de la entidad. Y la entidad, su desempeño fue deficiente porque no cumplió con sus metas. La SAT existe para recaudar y no cumplió con su objetivo. Se quedó bastante atrás. Y por otro lado, también lo tocábamos en la entrevista, la SAT no es una entidad que pague mal. Después del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos, es la entidad pública que mejor paga y que más prestaciones tiene para sus empleados. No hay parangón entre el Banco de Guatemala y la SAT, porque en el Banco de Guatemala hay 16 salarios, en el Banco de Guatemala les dan un bono 14 de 140%, o sea, son cifras que por cierto no son públicas. Uno la pide por ley de acceso a la información y el Banco de Guatemala siempre las encripta y las niega por seguridad nacional. Pero en esa
Vox Populi, de lo que se cuenta y todo esto, el Banco de Guatemala paga muy bien. La SAT está en tercer lugar. Tiene seguro de gastos médicos, tiene seguro de vida, tiene estos bonos. No digo Tiene que instalaciones, lujosas como la que tienen. Alquilan edificios súper caros. De mucho lujo, ¿no? No son unas famoso Dubai ratoneras. Center. Sí, no trabajan en ratoneras. Si uno la compara con el Banco de Guatemala, dice, no, pero es que ellos ganan menos. Sí, pero con otras entidades públicas está en mucha ventaja, tiene muchas ventajas. Es decir, la justificación de que se esforzaron mucho los trabajadores, tenían la moral por el piso, cargaron con el estigma de la línea todo el año, sí, pero no. No era el momento, no llegaron a su meta, no se desempeñaron bien, no están muy mal pagados, no son los trabajadores del sistema penitenciario. Claro, a ver, es que entiendo lo que plantea Paola, ¿no? O sea, si usted ve el trabajo de un agente del sistema penitenciario y lo que gana en comparación de un par, que en este caso no le estoy diciendo de un médico, le estoy hablando de un agente de la Policía Nacional Civil, ahí hay una discrepancia entre lo que gana un agente del sistema penitenciario y lo que gana un PNC. Ahora, cuidando a los más peligrosos reos del país. La otra pregunta que cabe en este momento es, ¿esos bonos no sirven para calcular otro tipo de prestaciones laborales? Que ha sido la lógica mediante la cual se incentiva al trabajador. Es decir, yo no altero su salario de base, que es sobre la cual yo calculo la mayoría de las responsabilidades patronales, sino que recurro al mecanismo de los bonos precisamente para que eso no me genere una presión sobre las responsabilidades patronales. Entonces, por ahí, digamos, también hay un manejo curioso, porque es como... no te subo el salario, pero te doy dulcitos a final de año para que estés contento. Y además, eso responde a esa lógica de flexibilización de contratación del 029, que dice, no, en el 029 va el seguro, el retiro, el no sé qué, el no sé cuánto, y al final, digamos, se crea un espejismo, una trampa de liquidez que le permite al trabajador tener más disponible, pero que no lo lleva a las demandas más de fondo, que tienen que ver precisamente con incrementar el salario a un nivel en el que permita al momento de su retiro, etcétera, tener mejores condiciones financieras en cuanto a su retiro. Este tema también es curioso porque lo estamos viendo reiteradamente en múltiples instituciones y entonces va a seguir surgiendo. El gasto es anual, Claro. es decir, yo cada año voy a erogar esos 18 millones, mantengo tranquila a la gente, los mantengo contentos porque se recibieron su plata a fin de año, pero eso no me genera mucha presión a futuro en cuanto a las responsabilidades patronales. Y el otro elemento es, si se convierte en problema cuando esos bonos se vuelven en la constante. Es que el año pasado no lo dieron, entonces este año no lo tienen que volver a dar. Pero es que además es discrecional. Totalmente. O sea, en este caso es absolutamente discrecional. Pero el trabajador ya lo espera. No, de acuerdo. Pero esa discreción del directorio. O sea, el directorio le dice sí. Y por lo tanto, ante esa presión política y esa presión laboral de la que habla el licenciado Castillo, es que me lo dieron el año pasado, ¿por qué no me lo van a dar ahora? O sea... Pero eso va alterando, digamos, las relaciones patrono-empleado. Porque al final se convierte más en una negociación de discreción política que en un incentivo real al desempeño y el reconocimiento a un buen trabajo, digamos. Desde ¿Pero tú estás a favor o en contra de que les hayan dado Estoy en contra del el momento. de productividad? Estoy en contra del momento financiero del Estado. No era el momento para una erogación de esta naturaleza y sobre todo que riñe con la misma ley de la superintendencia. Yo más que el momento del país es el momento de la SAT. Internamente. Internamente no hay justificación para que lo haya pagado. No existe esa confianza además sobre la institución. Creo que a eso es a lo que se refiere Paola, ¿no? Sí, porque si fueran compromisos y si no fuera discrecional, sino que fuera como el pacto colectivo, que estamos en contra, pero igual tiene que irse a un proceso judicial para que sea anulado. Pero en este caso tenían la oportunidad de decir que no. Claro, entiendo lo que... Hay algo ahí que no se termina de esclarecer, el interés político que el lo interés movió. político o la rutina o la inercia de que todos los años se da. Claro. Vamos a cerrar el tema con Bono SAT. Estamos con Ana que nos dice, pagan bono por productividad, pero se lo dan a todos los trabajadores sin evaluación de rendimiento individual. Luis nos dice,
Ustedes saben lo que la SAT hizo a los contratadores y gestores a partir del 7 de diciembre. Asignaron la agencia Montserrat, donde las colas son de 6 horas, es lo que nos dice Luis. Jerry, analizar el hecho de si cuentan con la planilla básica de personal para atender las demandas de servicio. Juanjo, la SAT y el gobierno van a recibir plata por montón cuando demuestren una administración correcta del dinero del tributario, así de fácil. Vico nos dice, ojo, que es para incentivar al trabajador o para callar al sindicato de trabajadores de la SAT, que deja mucho que desear. Gustavo, si un 20% de los impuestos se gastan en pago de los beneficios salariales de los empleados de la SAT, es ilógico. Nos dice Gustavo, tiene la mentalidad de que trabajen bien o mal, el sueldo siempre viene cabal. Y Alejandro, y si se hace un estudio serio para ver cuánto deja de percibir el Estado por la alta burocracia de sus empleados. Quetzalumán, el bono SAT fue el dinero para las medicinas y el oxígeno en el San Juan de Dios. Es parte de lo que se viene manejando esta noche con bono SAT. Revisamos los últimos. Henry, el bono SAT debería de otorgarlo solo si llegan a la meta tributaria o como las empresas privadas deberían de tener metas como servicio al cliente. Y Elmer Reyes nos dice el licenciado, y los agentes de aduanas, algunos colaboradores de las líneas solapados también lo recibieron. El colmo es lo que nos dice el licenciado Reyes. Solo respondiéndole a Henry Cruz, la SAT funciona sobre metas. No llega constantemente a las metas, pero es una de las pocas instituciones estatales que sí tiene, digamos, una meta que le permite a las autoridades superiores evaluar el desempeño de la institución en su conjunto. E inclusive, el no llegar a la meta es causal de despido del superintendente de administración tributaria. Fue la razón por la que se destituyó a Muñoz. Y que por 2 años... O aparentemente. Exactamente, ese es el punto, digamos. Hay un manejo político de la ley interna de la SAT que ahora le permite al directorio tomar esta decisión discrecional. Vamos a cerrar hasta aquí esta temática, vamos a la pausa. Al regresar abrimos otro tema. Estamos a las 10 p.m.